Cuando hablamos de casos criminales, entra el escalofrío ese que provoca la incomodidad en el asiento, uno que insiste en que te vuelvas a acomodar en la silla donde estás sentado. Normalmente navega hacia ti una sensación fría, una paranoia desgraciada que te hace pensar en las probabilidades que puedes llegar a tener de que algo como eso te pase a ti también. Pero hoy vamos a ver algo que tiene tantas curiosidades que no solo es aterrador, es impresionante. El día 28 de septiembre de 1969 en Harris County, en Texas, nació un sujeto que hasta 1991 se le desconoció cualquier dato bibliográfico o familiar, Dennis Earl Bradford. Un 9 de agosto de 1990, por una razón desconocida, entró en una habitación de una casa de un barrio pobre, donde una niña de apenas 8 años dormía con la ventana abierta por la madrugada en Dickinson. Jennifer, nombre de la niña de 8 años, tenía un rechazo común por la oscuridad. Verse envuelta por ella no era algo que disfrutara, así que la rutina dictaba que dormir con su mamá era necesario. Pero el 9 de agosto, Elaine, su madre, tenía que levantarse temprano. Jennifer tuvo que regresar a su habitación y bien entrada la noche, Denise entró por la ventana, le tapó la nariz y la boca a la niña y consiguió sacarla de su casa. Con la excusa barata de que era un policía encubierto, en un intento de calmarla, Jennifer fue llevada al auto de Dennis y transportada a un estacionamiento bajo la promesa de que al ver salir el sol sería devuelta a su madre. Por la mañana, Elaine entró en la habitación de Jennifer para despertarla, pero notó algo abrumador. La cama vacía daba aviso de una desgracia que la ventana, con una cortina movida por el viento, solo confirmaba. Jennifer no estaba y la ventana que daba al estacionamiento solo provocaba inquietud. Unos gritos por todo el lugar sonaron, pero Jennifer no atendió jamás. La policía llegó y la búsqueda comenzó de manera inmediata. Las cosas carecían de sentido para pensar que Jennifer se había fugado por alguna razón, algo que aún con 8 años era necesario que sea considerado. Para las 6 de ese mismo día, una llamada de una familia aterrorizada solicitaba ayuda a las afueras del pueblo en un campo abierto. Jennifer Schwett había sido encontrada abandonada sobre un hormiguero, desnuda y desangrándose. Un río de sangre brotaba de su garganta y junto con él, a cada segundo, la vida también la abandonaba. Un helicóptero a la mayor brevedad posible, junto con un equipo médico especializado, transportaron a toda prisa a Jennifer a un hospital cercano. La herida en la garganta extendida de oreja a oreja no hacía más que precipitar a los agentes policiales a resignarse a tener un caso de asesinato en lugar de un caso de desaparición. Dadas las condiciones en las que fue encontrada la niña, las afirmaciones mentales de que había sido abusada muy probablemente llegaron a la mente para no volverse a ir. La escena de emergencia en el hospital era tan fuerte que la policía optó por dejar a su madre afuera, esperando el resultado que tuviera que ser, aún con la mirada de terror y miedo que mostraba Elaine. Aquí, uno de los muchos milagros que vendrían después, floreció. Resultó impresionante cómo, pese a la abertura de la garganta, el objeto punzocortante no tocó ninguna de las arterias principales del cuello. La mamá de Jennifer estaba sorprendida. Entre entrevistas, la frase "siempre hemos estado las dos juntas" no hacía más que exprimir esa impotencia al ver algo tan monstruoso suceder, pero no poder solucionarlo. Con las vías respiratorias apenas estables, venía una tortura mental larga para Jennifer. Al ver a los hombres se desató un terror que no la dejaría en paz, y que hacía todo más difícil, pues los médicos más aptos para su atención eran hombres. Pese al lado negativo de ese hecho, esto ya dejaba entrever lo que se avecinaba. En la buena fe y determinación de la policía, ordenaron que un escuadrón de policía estuviera vigilando su habitación de manera especial y el hospital también. Esto solo provocó que Jennifer viviera un pánico constante. Es increíble cómo, pese a no terminar de entender todo lo que era propiamente un abuso, para una mente tan pequeña de 8 años, la pesadez del problema estaba acabando con ella desde dentro. Para ella, cualquier hombre que veía resultaba sospechoso. Pero un miedo especial saltó las alarmas. Resultó que el terror principal, antes que por los médicos, estaba en los policías. Ahora, para los agentes dedicados a la investigación venía un problema mayor: tener que interrogar a la única testigo del evento.
Ella, quien había estado consciente la mayor parte del suceso para su desgracia, luego del intento de asesinato no podía hablar, así que había que interrogar a una niña que no hablaba y que había que tratar de la manera más sensible. Solo tenía 8 años. Las notas eran entregadas a su madre, quien luego las pasaba a los agentes. Era sorprendente que una niña de esa edad pudiese ser tan inteligente y aportar tantos datos relevantes a la investigación. Por un lado se supone que la policía era buena, pero también se supone que no podía confiar en extraños. Contaba a través de las notas al recordar cómo fue raptada de su habitación para ser llevada a un estacionamiento. Ese detalle explicaba así por qué el miedo a los policías la gobernaba de esa manera. Jennifer narró la desesperación que pasó al ver a través de la ventana del auto el estacionamiento, con la esperanza de ver el auto de su madre acercarse de repente. Todo mientras Dennis tomaba y fumaba mientras le ofrecía dulces. Una razón más para que la desesperación se apareciera, porque en los programas de alerta para infantes se anunciaban cosas como esta como señal de peligro. Tu mamá no va a venir, dijo, y entonces encendió el auto y se marcharon del estacionamiento. Cuando se detuvo el auto en medio de un campo abierto, comenzó una especie de interrogatorio, en una búsqueda por intentar hilar lo que sucedía con las mentiras que hasta ese momento había escuchado. Pero la conversación fue detenida solo por el abuso, que de ser narrado, seguramente sería la razón de que este video desaparezca de la plataforma. Con una fuerte desesperación, las manos de Dennis Bradford hicieron toda la fuerza que pudieron descargar sobre el cuello de Jennifer. Cuando terminó, Jennifer parece haberse ido unos minutos. Cuando despertó, estaba siendo arrastrada por la hierba del campo sin ropa y en un líquido espeso. A pesar de lo complicado que resulta imaginarlo, Jennifer decidió hacerse la muerta para que por fin la dejaran en paz. Unos pasos alejándose, le dijeron entonces que estaba sola. Sobre un hormiguero, Jennifer tuvo que ver cómo poco a poco, conforme el sol salía para crear un nuevo amanecer, niños jugando y el ladrido de perros era lo único que escuchaba. Conforme la vida salía de ella, las hormigas, curiosas, mordían a Jennifer, lo que provocaba que despertara nuevamente para evitar quedarse inconsciente por completo. Quién sabe, quizás eso hubiese hecho la diferencia. Cuando en las investigaciones fue necesario hacer un dibujo hablado para la policía, Jennifer solo podía dar pequeñas notas, que resultaron en un dibujo que tiempo después nos daríamos cuenta que de haber tomado en aquel momento al asesino y comparar la foto de su licencia de conducir con el dibujo, resultaría sorpresivamente igual, como si solo se hubiera copiado. Pero nada de esto bastó. El caso no daba suficientes pruebas para poder hacer algo de manera legal contra alguien. Y aún peor, ni siquiera tenían una persona puesta como sospechosa. Era como culpar al aire. No había caso sólido, no había sospechoso. Unas cuantas prendas de ropa de Jennifer y el atacante era todo lo que se tenía. No servían de nada. Contra todo pronóstico, sus cuerdas vocales sanaron y con eso también fue dada de alta. Un año más tarde se tendría que enfrentar a la escuela, a su casa, al día a día. Lo que parecería algo sencillo era en realidad una desesperación continua. El temor de lo que había vivido sería constante, con la imposibilidad de encontrar más pistas, sin una reacción inmediata por tomar, el caso día a día se detendría, y se quedó así por 18 años. 18 años, que para muchos son una vida completa. Imagínalo por un momento, tanto tiempo para darse cuenta de que lo que te jodió la vida sigue igual. Un día un agente de policía llamó a Jennifer con la intención de poner al día su caso. Le dijo que haría todo lo que humanamente pudiese en su carrera para lograr justicia para el caso. Para los años en los que se contactaron, el ADN resultó ser una nueva arma para la detección de criminales, y esta nueva arma sería usada con la intención de darle final al caso, de una vez por todas, después de tantos años. Con la poca evidencia que tenían, la tarea giraba en torno a encontrar una muestra de ADN del criminal para poder usar el argumento contra alguien y descubrir por fin quién había sido. Un año tan largo había transcurrido y día a día se veía venir otro abandono del caso como sucedió la última vez. Pero no, fue diferente. Un año más tarde, luego de haber iniciado las aclaraciones, se obtuvo una respuesta a las
2:30 a.m. 22 de septiembre de 2009. El nombre del perpetrador, Dennis R. Bradford, estaba en un documento en manos de los agentes de investigación. La confusión saltó. ¿Quién rayos era? ¿Por qué en años de investigación no se mencionó jamás? Resultó que cuando se revisaron las notas de Jennifer, cuando estaba sin habla, aún en el hospital, ella había sido tan inteligente que dejó el nombre del abusador en una de las notas. Dennis, escribió, nombre que obtuvo gracias al interrogatorio que le hizo al sujeto. Jennifer, de 8 años, resultó haber sido demasiado lista y aportó mucho más al caso de lo que cualquiera esperaría. Con 39 años, Dennis de Arkansas acababa de salir de prisión por otro secuestro a una mujer, razón por la cual estaba en la base de ADN. 6 meses después de lo que sucedió con Jennifer, había atacado a una mujer en un bar intentando abusarla. 7 años más tarde, secuestró a otra mujer, la estranguló e hizo con un cuchillo lo mismo que le hizo a Jennifer, y así es como llegaron sus datos al Registro Nacional de ADN, que coincidió con las evidencias que los agentes tenían en sus manos. La copia que tenían de su licencia de conducir de 1990 arrojó que la foto era sorprendentemente igual a la del dibujo hablado que se había conseguido gracias a la descripción de Jennifer. El parecido era tal que se podía llegar a imaginar que solo se intentaron copiar de la foto de la licencia directamente. No pasaron muchos días cuando finalmente Dennis R. Bradford terminó arrestado, y ya en una sala de interrogatorios, los agentes buscaron sacarle la información necesaria para poder tener el juicio más sólido posible. En la búsqueda de la confesión, sorprendentemente se encontraron con un sujeto que les dijo la verdad, hasta donde las palabras le dieron oportunidad. El crimen resultaba ser tan nefasto que hubo partes tan desgraciadas que ni siquiera quiso mencionar. Luego de tantos años esperando, Jennifer Schwed estaba viendo desde otra habitación cercana todo el interrogatorio. Pensar en la pesadez del ambiente y en el pesar que pudo haber sentido de ver a aquella persona que se determinó tan severamente a joderle la vida es complicado. El detalle detrás de todo esto es que Dennis durante todo este tiempo creyó con toda seguridad que había acabado con la niña ese día. El juicio para dar sentencia a Dennis Bradford sería el 10 de agosto, una fecha especial, exactamente el 20º aniversario de tan desgraciado suceso, pero marcaba un fin de un pesar de tantos años que pondría final a todo. Jennifer pasó días sin dormir pensando en el instante en el que sucedería el juicio, el instante de verlo a la cara, pero ese momento jamás llegaría. Dennis se ahorcó en la celda donde estaba esperando el día del juicio, manejado por la culpa de no haber podido terminar ese día su objetivo, y tener que arrastrar hasta entonces con el pesar de tener que verle la cara de nuevo. El día en el que tuvo que haber sido celebrado el juicio, Jennifer llevó la declaración que pensaba leer en el juicio a la tumba de Dennis. Terminó de leerla y mientras se preguntaba si quizás él podía escuchar desde el más allá, si esto podía ser una manera de terminar con todo lo que había pasado, de repente, una hormiga roja le picó. Una como aquellas del hormiguero donde ella había sido abandonada para morir bajo el amanecer del sol. Para ella, fue una señal que le indicaba que todo había terminado.